Hola, mi nombre es Diego Piccolo y vamos a hablar sobre trauma cráneoencefálico. Pues básicamente el trauma encefálico compone el 90% de las muertes prehospitalarias, de los cuales el 75% se consideran leves, el 15% moderadas y el 10% graves. Vamos a hablar de esta clasificación más adelante. Y el principal objetivo del tratamiento de estas lesiones es prevenir la lesión cerebral secundaria, al igual que proveer una oxigenación y presión adecuada. También vamos a adentrar un poquito más. También se debe de trasladar a instalaciones con cobertura neuroquirúrgica lo antes posible, ya que la demora puede tener consecuencias fatales, y tener una consulta neuroquirúrgica temprana. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía. Entonces la primera parte que vamos a hablar es el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es importante que lo tengamos en cuenta porque podemos tener una pérdida importante de sangre en lesiones que afecten esta estructura, especialmente en niños. Esta pérdida puede ocasionar el choque o muerte. Ahora, en cuanto al cráneo, hay que tener en cuenta que es irregular, como pueden ver, no tiene una estructura definida, entonces tiene una contribución en el daño del cerebro en lesiones por movimiento, o sea, de aceleración y desaceleración. Pues tenemos tres fosas dentro del cráneo, que es la fosa anterior, la media y la posterior. En la anterior tenemos los lóbulos frontales, en la fosa media los lóbulos temporales y en la posterior tenemos el tronco cerebral bajo y el cerebelo. En cuanto a las meninges son las capas que cubren el cerebro y son tres. La primera dura madre va a ser firme y fibrosa, va a ser una que se adhiere a la superficie del cráneo y va a formar los senos venosos. Por aquí también pasan las arterias meningias en el espacio epidural, entonces lesiones de estas pueden causar hematomas epidurales y la más común es en la fosa temporal porque es el punto más débil del cráneo y debe de ser evaluado inmediatamente por un neurocirujano. Después tenemos la membrana aracnoidea, que es un espacio potencial para un hematoma subdural. Este espacio se puede llenar de sangre. Y por último tenemos la pía madre, que se adhiere a la superficie cerebral y hay que tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo se encuentra entre el aracnoides y la pía madre y funciona como un amortiguador en el cerebro, ¿no? Y una hemorragia subaracnoidea puede ser debido a una contusión o una lesión de vasos mayores de la base. En cuanto al encéfalo per se, pues tenemos tres partes, el cerebelo y el tronco cerebral. Y podemos dividir el cerebro en dos hemisferios, el hemisferio derecho y izquierdo, y a su vez está dividido a la mitad por la hoz del cerebro. En cuanto a los lóbulos del cerebro, tenemos un lóbulo frontal, dos parietales, dos temporales y un occipital, al igual que los huesos del cráneo. Y en cuanto al tronco cerebral tenemos el mesencéfalo, la protuberancia anular, el bulbo y es importante tener en consideración que aunque tengamos lesiones muy pequeñas pueden tener grandes consecuencias porque controla básicamente todos los mecanismos regulatorios de homeostasis, entonces puede ser devastador una lesión a este nivel. Por último tenemos al cerebelo, se encarga de mantener la coordinación y el equilibrio, se encuentra en la fosa posterior y forma conexiones entre la médula espinal, el tronco cerebral y los hemisferios cerebrales. Dentro del cerebro también tenemos el sistema ventricular, que es un sistema de espacios y conductos, y por este sistema va a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, en casos de edema y lesiones puede hacer un efecto de masa, que es cuando se desplaza esto, por ejemplo, se puede ver en una TAC, y si se encuentra una disminución en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, o sea, se queda almacenado aquí y no se filtra, puede aumentar la presión intracraneal, especialmente en casos cuando hay sangre en el espacio subaracnoideo. Ahora vamos a hablar un poquito de la fisiología. Es importante tener en consideración la presión intracraneal. Es importante porque su aumento puede reducir la perfusión cerebral y esto genera isquemia y la muerte de las neuronas, ¿no? Entonces tenemos que la presión intracraneal normal es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio y en un paciente que tiene por arriba de 20 milímetros de mercurio se asocia a mal pronóstico, especialmente si es por periodos prolongados y si es refractario al tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre la doctrina Monroe-Kelly, que igual es un término muy importante. Entonces, la doctrina Monroe-Kelly consiste básicamente de lo siguiente, ¿no? Que el cráneo es un contenedor rígido y su volumen se debe de permanecer constante. Entonces, los dos elementos que se pueden desplazar son la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo, y cuando estos alcanzan el límite de desplazamiento va a haber un aumento rápido de la presión intracraneal. Entonces, por esto puede pasar desapercibido el aumento de la PIC,
en un inicio, en el trauma. Aquí tenemos una gráfica que lo explica. Tenemos a la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo de cada lado. Cuando empieza a compensar, se empieza a drenar, o sea, empieza a salir. Y cuando ya se drenó todo lo posible y estos que no pueden salir de la cavidad craneal no tienen a dónde ir, entonces se empieza a elevar la presión intracraneal. Ahora vamos a hablar del flujo sanguíneo cerebral. El trauma severo puede causar la disminución en el flujo sanguíneo. Hay causas conocidas y desconocidas. Esto puede causar isquemia regional y global. Y es importante tener en cuenta que la vasculatura cerebral reacciona a los cambios en la presión arterial media y tenemos una pequeña fórmula para calcularla, que es la presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión intracraneal, ¿no? Entonces existe una autorregulación precisamente por este mecanismo para mantener el flujo cerebral constante, pero el trauma puede alterar este sistema, ¿no? Entonces podemos tener que si la presión arterial baja, tenemos isquemia, y si sube, pues tenemos riesgo de edema y elevación de la presión intracraneal. Y otros elementos que regulan esa vasoconstricción y vasodilatación son la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Y esto puede causar lesiones, ¿no? Porque la hipoxia o la hipercapnia pueden generar vasodilatación y vasoconstricción y generar un daño adicional. Entonces tenemos que el ATL dice que los esfuerzos se deben de realizar para mejorar perfusión cerebral y el flujo sanguíneo, manteniendo el volumen intravascular normal, manteniendo una PAM normal, o sea una presión arterial media, y restaurando una oxigenación normal y normocapnia. Ahora vamos a clasificar el trauma craneoencefálico de acuerdo de dos maneras, ¿no? Entonces tenemos la clasificación dependiendo de su severidad. Tenemos severidad leve, moderada y severa, y eso lo vamos a medir de acuerdo a la escala de Glasgow, que vamos a hablar en un momento. Y de acuerdo a su morfología podemos tener una fractura de cráneo o una lesión intracraneal. Dentro de la fractura de cráneo podemos tener de la bóveda o de la base del cráneo, y cada una puede tener diferentes características. Y en la lesión intracraneal podemos tener una focal o difusa. En cuanto a la escala de Coma de Glasgow, aquí tenemos los puntos a considerar y ahorita vamos a hablar un poquito sobre el abordaje. Entonces, en cuanto al manejo del trauma craneoencefálico, una TC leve es un puntaje de 13-15 en la escala de Glasgow. Bueno, en cuanto al trauma craneoencefálico leve, tenemos que tiene un puntaje de 13-15 en la escala de Glasgow. Y es importante considerar que las alteraciones del estado mental no se deben de atribuir a otros factores hasta descartar la lesión cerebral, es decir, no debemos atribuirlo al alcohol, a algunas drogas psicodélicas hasta que podamos descartar la lesión. El método diagnóstico preferido es la TAC, sin embargo no debe de demorar traslado para su tratamiento final. Y cuando se da de alta a un paciente se debe dar indicaciones específicas para cuidados extrahospitalarios. Aquí tenemos las indicaciones para un TAC en un trauma leve, y estos son las indicaciones de personas que tienen alto riesgo para intervención quirúrgica y un riesgo moderado en la TAC. En este caso seguimos este algoritmo, hay que tomar una historia clínica, después debemos de hacer una exploración con diferentes métodos, y dependiendo de los resultados de esta exploración podemos darlo de alta o observar o admitir al hospital con los criterios que se requieren. Ahora, en cuanto al trauma craneoencefálico moderado, tenemos que es un paciente que tiene de 9 a 12 en la escala de Glasgow, y siempre se debe realizar una TAC y contactar a un neurocirujano siempre y cuando no atrase su traslado para tratamiento definitivo. Si su TAC inicial es abnormal o tiene un deterioro en su estado neurológico, se debe de repetir una TAC en 24 horas. Si tiene hipoventilación o no puede proteger su vía aérea, puede ser que se tenga que intubar, y por esta razón se tienen que utilizar narcóticos con cautela porque pueden disminuir su control de la vía aérea. Este es el algoritmo que vamos a seguir, ¿no? Un puntaje de 9 a 12. Primero tenemos que evaluarlo inicialmente, después tenemos que hacer otros estudios para poder diagnosticar correctamente al paciente, y aquí tenemos de dos: el paciente mejora o el paciente deteriora, y si mejora obviamente le vamos a dar de alta, y si no mejora se deben de seguir haciendo estudios y consultar a un neurocirujano.
Ahora, en trauma craneoencefálico severo tenemos que es un puntaje de 3 a 8 en la escala de Glasgow. No pueden seguir órdenes simples. Estos normalmente tienen mayor morbilidad e inmortalidad y es muy importante diagnosticarlos y tratarlos lo antes posible. Este es el algoritmo que vamos a manejar. Soporte vital básico, básicamente, y dar algunas medidas de mantenimiento y de evaluación neurológica, que vamos a hablar en un segundo. Ahora, en cuanto a la revisión primaria y reanimación, tenemos que se debe lograr la estabilización cardiopulmonar lo antes posible, ya que la hipoxia y la hipotensión aumentan la mortalidad por un 75% aproximadamente. En cuanto a la vía aérea y ventilación, si tiene paro respiratoria y hipoxia transitoria, se debe de sospechar daño cerebral secundario adicional y esto se tiene que evitar. Los pacientes comatosos se debe de realizar una intubación temprana, se debe de administrar oxígeno al 100% hasta obtener gases arteriales, se debe mantener la saturación arriba de 98% y la presión parcial de dióxido de carbono en aproximadamente 35 milímetros de mercurio. En cuanto a la circulación, la hipotensión no debe atribuirse al daño encefálico, que el daño encefálico normalmente no sangra lo suficiente para causar una hipotensión, entonces se tienen que realizar otros estudios en otras partes del cuerpo para determinar la razón. Y únicamente en estados terminales y en lesiones del bulbo podemos tener hipotensión en trauma encefálico. Lo primero que se tiene que hacer es restablecer la normovolemia con sangre, soluciones, etc. Se debe de realizar el examen neurológico posterior a la resolución de la hipotensión porque no es fiable durante la hipotensión del paciente. Y la prioridad, como habíamos dicho, es resolver la hipotensión. En cuanto al examen neurológico, tiene que ser rápido y focalizado, tiene que abarcar la escala de Glasgow, respuesta pupilar a la luz y buscar un déficit neurológico focal. Y debemos de reconocer situaciones que pueden estar alterando resultados, es decir, intoxicaciones o hipovolemia, etc. Entonces vamos a tomar la mejor respuesta motora como un indicador más preciso y solamente se cede al paciente cuando presenta un riesgo a sí mismo, ¿no? Entonces se tiene que utilizar agentes de corta duración si es increíblemente necesario. Ahora, en cuanto a los procedimientos diagnósticos, tenemos que la TAC se debe realizar justo después de normalizarse hemodinámicamente y repetirse cada 24 horas. Bueno, algunos de los hallazgos cruciales que podemos encontrar en la TAC son hematoma intracraneal, contusiones, desplazamiento de la línea media, ya sea por efecto de masa, y la obliteración de las cisternas basales. En cuanto al efecto de masa, un desplazamiento de más de 5 milímetros normalmente requiere resolución quirúrgica. Estas son algunas, en resumen, básicamente lo que acabo de explicar. Son las prioridades en la evaluación inicial y triage en pacientes con trauma craneoencefálico severo. Son los pasos que se tienen que tomar uno por uno, básicamente lo que acabamos de hablar. Ahora, en el tratamiento médico, o sea, no quirúrgico de la lesión encefálica, son dos objetivos: prevenir el daño cerebral secundario y proveer un medio óptimo donde se pueda recuperar el cerebro. Entonces, en cuanto a líquidos, administrar lo necesario para mantener la volemia, resolver la volemia y, pues, obviamente evitar igual la sobrecarga. Normalmente se utilizan soluciones salinas, normales o Ringer lactato, porque algunas pueden generar hiperglucemia y puede generar más daño, y se tiene que monitorear cuidadosamente el sodio, ya que la hiponatremia se asocia a edema y eso puede elevar la presión intracraneal. En cuanto a la hiperventilación, esto normalmente es para reducir la presión intracraneal, ¿no? Entonces, si hiperventilamos, reducimos la presión parcial de dióxido de carbono y causa vasoconstricción. Sin embargo, si se usa sin una medida adecuada, puede provocar isquemia. El ATLS se debe utilizar con moderación y en periodos breves. En cuanto a la reducción también de la presión intracraneal, se puede utilizar mannitol a una solución del 20%, sin embargo, no es eficiente en pacientes hipovolémicos, y en hipotensión también puede ser un poquito peligroso debido a que es un diurético osmótico, ¿no? También se puede utilizar las soluciones salinas hipertónicas para reducir la presión intracraneal y es el tratamiento de elección en pacientes hipotensos, pero no se puede utilizar en pacientes hipovolémicos. En cuanto a barbitúricos, también reducen la presión intracraneal, pero no se utilizan en pacientes hipovolémicos o hipotensos porque producen hipotensión y esto puede generar mayor choque. Y no se utilizan durante la reanimación y uno de los efectos secundarios es que en caso de que hay lesiones irreparables, prolonga el tiempo de terminación de la muerte cerebral. Los anticonvulsivantes se utilizan de último recurso ya que pueden reducir la recuperación cerebral. Se utiliza la fenitonina fosfetonina
fosfenitonina, perdón, en la fase aguda, en crisis convulsivas el diazepam o lorazepam, y en crisis continuas, o sea, que duran muchísimo tiempo, podemos necesitar una anestesia general. Ahora vamos a hablar del manejo quirúrgico. En heridas del cuero cabelludo se deben de limpiar y suturar. En caso de que estén sangrando mucho, se debe de utilizar presión directa, cauterización y ligadura de grandes vasos. Y se debe de buscar fracturas y objetos extraños, al igual que el líquido cefalorraquídeo, para ver si tiene algún daño subyacente. Y se puede utilizar una radiografía o simple o TAC para descartar esto. En fracturas deprimidas se debe de evaluar si la depresión supera el espesor del cráneo adyacente. Si es así, entonces se requiere una cirugía. En caso de que no, normalmente solamente tenemos que cerrar la laceración si hay alguna del cuero cabelludo. Y con un TAC podemos valorar la magnitud y descartar un hematoma o una contusión. En lesiones intracraneales con efecto de masa es importante que sean tratadas y evacuadas por un neurocirujano. Es súper importante, y trasladarse lo antes posible. Y solamente se utiliza una craneotomía de urgencias por una persona que no es un cirujano como último recurso. En lesiones penetrantes se utiliza un TAC. Algunas veces una radiografía puede determinar la trayectoria de un proyectil, encontrar fragmentos y aires en cavidad. Se utiliza un angiotac para encontrar una lesión vascular, y es importante que si hay objetos penetrantes no se deben de quitar hasta valorar las lesiones vasculares para evitar una hemorragia. No se deben monitorar la presión intracraneal y dar profilaxis con un antibiótico de amplio espectro. Esto es un resumen básicamente de todo lo que acabamos de platicar, paso por paso, ¿no? Tenemos el manejo inicial, el diagnóstico, el manejo secundario y la disposición. Todo paciente se trata de forma intensiva hasta ser valorados por un neurocirujano en caso de trauma grave. Ahora, en casos de muerte cerebral, esto significa que no hay posibilidad de recuperar la función cerebral. Algunas veces el coma barbitúrico y hiponatremia pueden simular una muerte cerebral, entonces hay que tener cuidado con esto. Y se debe de diagnosticar muerte cerebral una vez que se normalicen los parámetros fisiológicos. Si existe duda, se pueden realizar exámenes seriados, y en caso de diagnosticarse muerte cerebral, se tiene que notificar a las agencias de trasplante en caso de que el paciente sea donador. Estos son los criterios para poder diagnosticar muerte cerebral. Gracias.